El libro de Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Nosotros en este pasaje bíblico vamos a encontrar que verdaderamente nosotros somos servidores del Señor. Servidores del Señor. Ciertamente, servidores somos todos aquellos que hemos decidido tomar la responsabilidad de poder continuar en el camino al cual Dios nos llama y hacer la obra a la cual Él nos dice. Hay una gran comisión que el Señor estableció para con cada uno de nosotros. Y la encontramos en Mateo, perdón, en el cual Él nos dice que nos asigna una comisión. Y esto es llevar el Evangelio a todo lugar, a toda criatura. Y esa es una responsabilidad que nosotros como hermanos, como hijos de Dios, lo debemos o lo hemos tomado. Porque a eso Dios nos ha llamado. Para no poder quedarnos callados, sino poder continuar con el mensaje de salvación para aquellos que aún no han conocido del Señor. Y poder así alcanzar más para Cristo, más almas para Cristo. Que puedan entender y reconocer que hay una eternidad que la tenemos a la luz del día. Y esa eternidad, ese encuentro con Dios lo vamos a tener muy pronto. Tarde o temprano vamos a tener ese encuentro con el Señor. Y entonces cuando estemos delante del Señor, básicamente, vamos a tener que dar una respuesta de lo que nosotros hicimos con lo que nos ha entregado. Hemos recibido su palabra, cómo no seguir compartiéndola y poder alcanzar a aquellos, a los que están con nosotros para el Señor. Y si podemos salir de ahí un poco más, gloria al Señor. Pero que sea la labor a la cual Dios nos llama y que verdaderamente seamos colaboradores de la obra a la cual Él nos ha llamado. Vamos a abrirlo en el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, dijimos. Y dice así, inicia así el capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Está diciéndonos, cuando ponemos una división y pensando que pertenecemos a alguien en particular, estamos diciendo, ¿dónde está Dios en medio de esto? Estamos pensando a quién pertenecemos en la carne. Aquí esta iglesia estaba diciendo, pertenecemos a Pablo, pertenecemos a Apolos, pertenecemos a alguien. Verdaderamente nosotros como iglesia pertenecemos a Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos a quién pertenecer. Y eso es el quien dio la vida por nosotros. Él nos compró con esa sangre en la cruz. Y por eso, cuando Él, en el capítulo anterior, Él dice, nosotros debemos de tener, dice, una mente como la de Cristo. Si nosotros tenemos esa mente, esa mente, vamos a decir que somos espirituales. Pero cuando hay entre nosotros esos celos, hay contiendas entre nosotros, y a veces hay pleitos. Y muchos decimos, ¿cómo pleitos? ¿Verdad? Porque hay ciertas diferencias. No son pleitos de como el mundo las hace, pero hasta cierto punto decimos hay una diferencia, una división que trae. Y a veces es para bendición. Y nos vamos a ir dando cuenta a través de la Escritura de cómo Pablo y este joven Apolos, al final del día, también tuvieron que, ¿verdad?, cada cual seguir por su lado, porque lo vimos en el anterior, cada cual sigue por su lado. Cuando estaba con el otro que era su ayudante y por su sobrino, tuvo que quedarse, irse con el otro grupo. Pero al mismo tiempo, esto nosotros lo único que damos cuenta es que no estamos en la misma dirección. Estamos cubriendo más áreas donde podemos llevar el mensaje de salvación. Es como cuando estamos dentro de la iglesia. Los que vienen son los que reciben. Pero que cuando nosotros salimos y llevamos a aquellos que no vienen y nos acompañan acá. Donde estamos haciendo la labor de evangelismo.
llevando la palabra a aquellos que aún piensan que no necesitan de Dios. Y vaya que encontramos a muchos de ellos. Los encontramos en la familia, afuera de la familia, compañeros de trabajo, diferentes personas que no quieren creer en Dios y que creen que todo lo que se vive es por consecuencias de la vida y conceptos que hemos tomado o adquirido por los conocimientos intelectuales que hemos llegado a tener. Porque unos, recuerde, son más sabios que otros. Pero el necio en su corazón dice, no hay Dios. Ahora, ¿son sabios o son necios? Con las acciones, actitudes que estas personas actúan, son necios, porque niegan a Dios. Y lo hemos leído a través de lo que hemos estado estudiando, de que para los que no conocen de Dios, esto que nosotros hacemos es locura. Compartir la vida eterna, que vamos a estar en la eternidad con Dios. Y dicen, si aquí termina todo, esta es la vida. Y mira dónde se va el cuerpo. Y ahora empiezan a hablar acerca de los gusanos, de la ceniza, y cómo el deterioro del cuerpo físico y todo eso, que ellos lo señalan como el final de todo. Pero cuando damos cuenta que solo somos un frasco y nuestra esencia está dentro de nosotros, la cual va a regresar al Padre, es cuando empezamos a darnos cuenta de qué clase de vida estoy llevando. ¿En qué dirección he guiado a mi familia, a los que están conmigo? ¿Qué he estado haciendo? ¿A dónde me han llevado mis conocimientos por seguir la ciencia humana? La lectura de tantos libros que ha escrito hombres que fueron el siglo pasado y que en este siglo ya no existen. Que fueron hace una década y ya no existen. Y trajeron pensamientos humanos y vienen a confundir nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no oyen lo que estableció Dios desde el principio, aún antes de la fundación del mundo. En donde Dios nos muestra que todo esto que estamos viendo y lo que vivimos es creación de Dios. Y que lo que experimentamos son los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y que si ahora servimos, no es por nuestra propia voluntad, es porque Dios lo ha hecho en nosotros. En el pasado a lo mejor podíamos haber dicho, ¿yo hacer eso? Por favor, tengo mis ocupaciones. Estar ahí 2 horas, 1 hora en la iglesia, a lo mejor poniendo el sonido, no tengo tiempo, tengo obligaciones que cumplir. Pensamos de esa forma. Pero cuando nos damos cuenta del efecto que va a hacer en otras personas y que podemos influenciar sus vidas con mi testimonio de mi obediencia al Señor, decimos, Señor, esto que hago no es nada a lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y es entonces cuando empezamos a valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero es triste cuando escuchamos de las personas allá afuera que dicen, la muerte a todo mundo le va a llegar. ¿Qué importa? Todos pertenecemos ahí y es una realidad, ¿verdad? Pero es el tiempo que Dios nos da a nosotros para poder relacionarnos con Dios mientras vivimos. Y poder escuchar su voz y poder aceptar esa relación personal con Él. Y poder venir así a ser servidores del Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos está diciendo cómo vamos a hacerlo. Y el propósito de hacerlo. Porque hay muchos allá afuera que han confundido la relación de Dios con la religión. En donde han seguido una religiosidad que los aparta de una relación personal con Dios. Y es ahí donde tenemos que venir todos a traernos a una respuesta de parte de Dios para aquellos que están aún en tinieblas, en las cuales en otro tiempo nosotros también estábamos. Pero la palabra llegó a nosotros. Y cuando llegó a nosotros, ¿qué dijimos? Oh Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Y ahora puedo ver dónde estaba ayer y a dónde tú me llevas hoy. Y lo que hago, no lo hago porque yo soy capaz de hacer todo. No, lo hago porque tú me has capacitado para hacer la obra que tú quieres que yo haga por mi prójimo, por los demás. Y que lo que poco que yo haga, lo mucho que yo haga, va a tener un impacto en eternidad con el Señor. Porque una persona va a darse cuenta de mi trabajo para Dios. Una persona va a darse cuenta de lo que tú haces para el Señor. Y esa persona va a ser influenciada, a lo mejor no por lo que te ve que estés corriendo y haciendo, sino por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que pasaste un tiempo, aún cuando estabas en tus ocupaciones, para dedicarlo a los demás. Y poder decir el segundo mandato que Jesús le explicó a aquellos que lo cuestionaron, cuando le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros empezamos a servir en esa magnitud, empezamos a darnos cuenta de la obra que Dios está haciendo en nuestro interior. Y lo expresamos con nuestras manos, con nuestra forma de comportarnos, con nuestro testimonio hacia afuera. Y en donde estamos mostrando al mundo que verdaderamente Cristo Jesús ha llegado a nuestros corazones. Y entonces Dios empieza a manifestar en los demás. Y es hermoso escuchar cuando, especialmente en nuestra tierra, ¿verdad? Alguien que nosotros conocemos y nos dicen, esta persona, y nosotros hemos estado orando por él y de pronto nos dicen, esta persona entregó su vida al Señor. Y cuando escuchamos eso, Señor, gracias, porque esa es obra tuya. Y luego escuchamos de otro y estamos orando, intercediendo los unos por los otros, porque cuando venimos a los pies del Señor, no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y que cuando llegamos a ese arrepentimiento, seamos verdaderamente cristianos genuinos. Que verdaderamente usemos la palabra de verdad. Que vivamos lo que la palabra dice. Y al mismo tiempo, que nos olvidemos de las pasiones carnales, las cuales nos hacen ver mal delante de los hombres y delante de Dios. Por eso Pablo aquí especifica y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando pertenecemos a alguien del mundo, verdaderamente sí. Pero cuando pertenecemos al Señor, venimos a ser hombres y mujeres espirituales, porque Dios es espíritu. Amén. Y Dios ha llegado a nosotros para poder ser guiados, instruidos y sobre todo para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Ya no como el mundo las ve, sino como Dios quiere que nosotros las veamos. Y sobre todo, que las empecemos a practicar para que podamos ser testimonio de lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la persona que viene, nosotros no podemos decir yo pertenezco a esta persona. Porque pudiéramos decir yo pertenezco a este pastor o a otro pastor. No, pertenecemos a Cristo Jesús. Este pastor, este hombre que Dios usó para traer el mensaje, es el cual usó para que me hiciera entender que verdaderamente el sacrificio en la cruz valía la pena que yo pudiera ser alcanzado y pudiera ser compartido y que pudiera entender ese mensaje y la obra del Señor. Porque aquí claramente dice, después del versículo 7, dice, así que, versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. El crecimiento lo da Dios. Y es por eso que cada momento, en todo tiempo, nosotros decimos, hermanos, hermanas, vamos a la palabra.
¿Por qué? Porque cada vez que estamos en la palabra, vamos a entender lo que es escuchar la voz de Dios y afirmar nuestro corazón en Él y crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Y entonces empezamos a darnos cuenta que el que trajo el mensaje, aquel que está conmigo a mi lado y está ayudándome a continuar firme en el camino del Señor, solamente es mi hermano, mi hermana, que me está ayudando a entender el concepto de ser cristiano. Pero el crecimiento en sí me lo está dando el Señor. Y cuando veo eso, veo a mi hermano y veo a mi hermana, ¿y qué es lo que yo hago? Señor, ayúdame a caminar en integridad, en obediencia delante de ti y con mis hermanos de la mano hasta el día de tu venida. Porque muchos se han quedado en el camino. Muchos han vuelto al mundo. Y es triste encontrar esas personas desanimadas, apartadas del Señor. Y en una ocasión les compartí acerca de un hermano que conocí hace un ratito. Yo creo que hace como unos varios años. Cuando me lo encuentro, este hermano se me quiere básicamente esconder, porque en la condición que llegó no era de un hermano. Estaba un poquito inflamado después de unas fiestas, de los problemas de la vida, lo llevaron a apartarse del camino del Señor, y estaba en una condición muy, muy triste. Y cuando baja del carro y se me queda viendo y dice, no puedo estar contigo. Digo, ¿por qué no? Dios es el mismo, no ha cambiado. Si tú has querido apartarte del Señor, es imposible. Porque el Señor claramente le dice al Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió. Todos han sido cuidados. Y en ese momento pudimos orar en media calle, a la orilla de la calle, mejor dicho. El hermano olía licor y todo eso. Oramos, lloramos y seguimos orando y seguimos llorando juntos. Y es triste encontrarnos con ellos así, en esas condiciones. Pero también es un gozo el poder escuchar al final del día que volvió a la casa del Señor. Y como decía el salmista, yo me gozaba con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Cuando ese hermano vuelve y me dan el testimonio de que él está y ha vuelto a los caminos y está sirviendo, y cuando vuelve el hermano, ¿qué pasó? Se enferma de una enfermedad difícil de curar. Falleció 5 meses después, pero en la casa del Señor. No se perdió. ¿Por qué? Porque Dios había puesto el sello del Espíritu Santo en él. Y por eso nosotros, como servidores de Cristo, como servidores de Dios, como servidores en el Espíritu, tenemos que continuar adelante, testificando y llevando el mensaje a aquellos que están con nosotros. Y a los que decimos estar en Él también, esforzándonos unos con otros, exhortándonos si vemos errores en los hermanos o en las hermanas. ¿Por qué? Cuando estemos allá afuera y estemos viendo lo que estamos compartiendo, la bendición de Dios, no podemos ponernos en la carne. No podemos venir a eso, sino al contrario, dejar que el Señor sea glorificado. Y si viene alguien y dice, yo, gloria a Dios, tú, para
le hemos aceptado. Porque ahora somos servidores de Cristo. Ahora somos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque ahora estamos poniendo en la práctica. ¿Y dónde vamos a empezar a mostrarlo? En casa. En casa. A veces escuchamos allá afuera, los hermanos, mira cómo se están comportando, y yo digo, que el Señor tenga cuidado de ellos, ¿verdad? Oh, pero mira que esto y lo otro, el Señor va a obrar en ellos a su tiempo, porque el crecimiento lo da Dios, amén. Y nosotros estamos sembrando y regando, llevando la palabra, compartiendo el mensaje de salvación, de comportamiento, exhortándonos a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y que tengamos un corazón como el de Cristo. Y que podamos darle en todo momento honra y gloria a Él. Y entonces, que los que nos visitan, los que estamos aquí, que podamos decir verdaderamente, el Señor está dándome un crecimiento, en el cual ayer no lo tenía, pero ahora el Señor me está mostrando cómo hacer las cosas de acuerdo a su palabra y conforme a su voluntad. Y que dando es como recibo, bendiciendo es como Dios me bendice, compartiendo es como Dios me comparte más y más de lo que Él tiene para dar. Y cuando lo hacemos, somos testimonio vivo de lo que la palabra está haciendo en nuestros corazones. Recuerde, el Señor trabaja en nuestro interior para mostrarlo exteriormente y decir verdaderamente, yo estoy en el corazón de mi hermano, en el corazón de este hijo, en el corazón de esta hija, en donde el testimonio lo estamos viendo en la práctica, en sus palabras, en sus acciones, en cómo se comporta con los demás, en cómo llega a casa, en cómo se comporta ahora, no como antes nos comportábamos. Porque ahora ya no podemos decir nosotros somos carnales, nosotros somos como lo que éramos antes. No es cierto. Este hermano del cual les compartía me dijo, yo esto fui antes, verdaderamente eso fue lo que fuimos antes, pero de ahí el Señor nos rescató y nos trajo a la luz. Y quiere que nosotros brillemos porque Cristo Jesús brilla. Él vive, nosotros vivimos en Él. Amén. Es Cristo Jesús el que nos dio la vida. Cristo Jesús fue el que nos puso en este lugar. Él es el que nos ha dado el crecimiento al cual hemos llegado hasta este día. Él es el que nos ha hecho lo que ahora somos. Por eso dice el versículo 7, así que ni en él que planta es algo, dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Dios. De pronto nosotros decimos, yo ya soy cristiano, ya mañana tengo que ser como diferente, completamente transformado. No, no existe esa varita de cambio. No, es una transformación que Dios va a hacer en el proceso en el cual Dios va a estar tratando en nuestras vidas. Y después, al final del día, cuando pasan los años, volteamos hacia atrás y decimos verdaderamente, es lo que Dios ha hecho. Es lo que Dios ha hecho. Y eso lo vemos cuando empezamos a compartir con nuestros familiares, especialmente con los que están más cerca, nuestros hijos. Y ellos empiezan a ver lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y después dicen, verdaderamente ya no existe aquella persona que gritaba, que normalmente son las esposas, las mamás, ¿verdad? Y que le gritan más a los hijos. ¿Por qué? Porque tienen que escuchar los hijos. Porque a veces piensan que son sordos, pero no. Es porque se sienten más cómodas para poder decirles a todos y hasta al esposo que hay que hacer las cosas bien. Y va para todos. Pero no trata de gritar. Se trata de ser sabios para tomar sabias decisiones y traer palabra que edifique y que transforme la mente y el corazón del que nos escucha. Porque es donde Dios va a estar cuidando y va a estar obrando.
Es donde Dios va a estarse manifestando de lo que estamos haciendo en lo secreto con el Señor. Cuando estamos orando, cuando tenemos nuestro devocional diario, que estamos en la palabra, leyendo, escuchando la voz de Dios y diciéndole, Señor, verdaderamente, esto es lo que yo necesito de ti. Escuchar tu voz día con día para poder enfrentar las diversas situaciones que en el día se van a presentar. Porque vaya que sí son diversos. Pero cuando me doy cuenta que soy un servidor de Dios, digo, Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres que las haga. Dame la sabiduría para enfrentar esta situación, el entendimiento para tomar decisiones apropiadas y guíame para poder ser testimonio de la obra que tú estás haciendo en mi vida. Porque si hacemos algo mal como cristianos, porque venimos a la iglesia, lo primero que dicen, y es cristiano, y nos señalan. ¿A quién estamos haciendo quedar ahí mal? A Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo malos representantes del Señor. Por eso tenemos que darnos cuenta a quién hemos creído y a quién estamos sirviendo hoy, y lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y por qué el crecimiento en mí es tan despacio, tan lento? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy teniendo esa comunión con el Señor constantemente. A lo mejor no estoy pasando ese tiempo con el Señor. Pero qué bueno es cuando empezamos a pasar tiempo con el Señor. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Alguien en una ocasión dice, ¿tenemos que dar gracias a Dios siempre que comemos? Le dije, sí, siempre. Está en mi corazón. Si tú no quieres dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado, adelante. Pero de parte de mí, tengo que darle gracias a Dios. Alguien dijo, dilo más rápido, ¿no? Da gracias a Dios y ya. ¿Verdaderamente es agradecimiento? ¿O es nomás un dicho que adquirimos con el tiempo? Cuando tenemos agradecimiento, lo expresamos de corazón. Y no solamente un gracias. Porque nosotros encontramos personas por allá afuera que nos dicen gracias. ¿Y de qué forma nos lo dicen? Y a veces así en esa condición estamos nosotros delante del Señor. ¿Qué clase de crecimiento he adquirido? Crecimiento espiritual. ¿Dónde estoy en mi relación con Dios? ¿En qué área estoy yo desde el día en que el Señor me llamó a tomar este lugar? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Y es ahí donde nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Al ver los hermanos sirviendo allá, solamente digo, Señor, gracias. Gracias porque tú capacitas a todos para el servicio tuyo. A algunos les das fuerzas de más, a otros nos das limitaciones y todos las tenemos. Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que Dios siempre está ahí presto para bendecirnos y para decirnos, yo estoy contigo. Aún en tus debilidades y en tus fortalezas, yo estoy contigo. Y no es porque tú eres más fuerte, porque tú eres más débil. No, todo proviene del Señor para hacer las cosas como a Dios le agrada. El crecimiento es del Señor y eso Él nos lo da cuando empezamos a relacionarnos más y más con Él. Luego dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nos está diciendo que si nosotros hacemos el trabajo cual Dios nos llama, va a haber una recompensa. Al mismo tiempo dice, no estás haciéndolo de balde, va a haber recompensa. La Biblia nos muestra que dice, el que gana almas para el Señor es sabio. Y vaya que ganar almas para el Señor, muchas veces decimos, cualquiera puede venir a los pies de Cristo. Llegamos a la familia, le compartimos y ¿sabe qué dicen? Mañana. ¿Mañana es nuestro? No, mañana no es nuestro. Mañana es del Señor. Y a lo mejor ese mañana nosotros con nuestros ojos no lo alcancemos a ver. Más vale estar a cuentas con Dios hoy
y no esperar el día de mañana que a lo mejor no estemos. Y cada que tengamos oportunidad de compartir del Señor y decirles, hoy es el tiempo, compartirlo de esa magnitud. Y cuando esa persona acepte al Señor, es gozo y alegría que nos da a nosotros, como hijos de Dios, saber que una alma ha sido rescatada de la condenación y puesta en el reino de los cielos. Porque eso es lo que surge. Eso es lo que experimentamos y decimos, Señor, gracias. Y no es porque yo lo haya hecho, sino es por la obra de Dios. La obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y es sinónimo de gozo y alegría cuando alguien se arrepiente y viene a los pies del Señor. No sé si haya pasado en usted, pero el día que yo entregué mi vida al Señor, fue el día que, Señor, me liberaste de una gran carga. He venido a ser ahora un hijo tuyo. Una eternidad contigo y ya no más a la condenación, la cual fue preparada para Satanás y sus demonios, no para mí. Y cuando lo entendí y me di cuenta de lo que había hecho, dije yo, Señor, ahora sí. Había una alegría que ni quería dormir y quería compartirles a todos lo que Dios había hecho en mi vida. Y lo sigo haciendo, no nomás ese día. ¿Por qué? Porque he entendido que Cristo Jesús dio su vida por mí. Y al ver cuando la muerte llega y nos invade en la familia, en los corazones, y digo, qué triste es la ausencia de un ser amado. Y nosotros recibimos la salvación eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no decirle, Señor, verdaderamente aquí estoy? Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a aceptarte en mi corazón y vivir para ti. Y dejar que obres en mí y hacer las cosas, no como yo quiero, sino como tú quieras que las haga. Y el deseo de que todos vengan a ser conforme a lo que la palabra nos dice. Y si nosotros viviéramos de acuerdo a la palabra, todos escuchando la voz de Dios, no habríamos 4 o 5 sirviendo allá. Sería lo opuesto. Estaríamos todos allá sirviendo, ¿verdad? Aceptando ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Reconociéndole a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que ahora lo que hacemos es para honrarle a Él. Servidores del Señor en cada momento de nuestras vidas. Y decirle, Señor, soy el instrumento que tú buscabas. A veces decimos, pero me decía una persona que recién entregó su vida al Señor, dice, pero mira los años que tengo ya, cansado y todo, ¿ya para qué? Le digo, no, todos esos años que vivió, que le permitió el Señor, fue experiencias para que ahora testifique lo que Dios puede hacer en los últimos días de su vida. Y le dije los últimos porque lo mencionó al principio. Pero en realidad los últimos días los estamos viviendo todos. Porque los últimos días son los que estamos viviendo en nuestra actualidad. Todos los acontecimientos que vemos alrededor de nuestro mundo. Dios nos dice claramente que estos son principios de dolores. Y que el regreso del Señor está muy pronto. Y Él regresa por su iglesia. Por su iglesia. La iglesia de Cristo Jesús, la cual Él compró con su sangre derramada en la cruz. La pregunta que nos hacemos siempre podría ser, ¿yo ya fui comprado con esa sangre? ¿He aceptado ese sacrificio en la cruz? ¿O sigo esperando a ver, como dijo esta persona que les compartía, mañana? ¿Quién sabe del mañana? Nadie sabe si llega mañana. ¿Se imagina el grupo cuando en el 2001, 11 de septiembre, cuántos de ellos escucharon a lo mejor, hoy es el día de salvación? Y ellos dijeron, mañana. ¿Qué llegó el día de mañana? Tremendo dolor a las familias.
Muchos sin Dios y sin esperanza. ¿Y a dónde pasan? A la condenación eterna. ¿La oportunidad la tuvieron? Por supuesto. Pero esperaron el día de mañana. Que no sea nuestro caso. Que el día de mañana, cuando presente, estemos en la presencia del Señor, que nos puede decir, mi buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero, si tú estás esperando el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos que ver la vida con objetividad. Que el día de mañana no es nuestro, está en las manos de Dios. Amén. Y que Dios nos ha dado una vida para poder entregarle a Él nuestro corazón y decirle, Señor, verdaderamente todo te pertenece. Mi vida te pertenece y me entrego a ti. Te acepto como Señor y Salvador. Por eso el libro de Romanos capítulo 10 dice claramente, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si confiesas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, serás salvo. Si no lo aceptas, la condenación es para los que no le aceptaron. Y de pronto pensamos, yo me porto bien, hago las cosas bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que aceptar a Cristo Jesús yo? ¿Por qué tengo que hacer un cambio de religión? No, no es cambio de religión. Te llamo a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y que ahora empieces a relacionarte con Él. No que sigas una religión, sino una relación personal. En donde Él te va a mostrar el camino y los pasos a seguir a la eternidad con Él. Amén. Si alguno entre nosotros aún no es cristiano, ¿por qué no empezar el año 2019 con el pie derecho, decimos, verdad? En la dirección de la luz de Cristo. Y en donde podamos decir, tu palabra es mi lámpara y mi lumbrera mi camino. Quiero caminar en la claridad que Dios nos está dando y que pueda testificar de lo que Dios puede hacer en mi vida. La decisión es nuestra siempre. Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero si no lo has hecho, esperamos el día de mañana. Incierto. Decisión está en ti. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, gracias.